El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Guadalajara, donde el aire olía a jazmines y a tortillas recién hechas. Era un día de primavera, con ese calor pegajoso que hacía que el vestido de novia se adhiriera a la piel como una segunda capa. Yo, Ana López, de 28 años, caminaba hacia la iglesia de San Francisco, envuelta en un torbellino de emociones. Mi corazón latía con una mezcla de euforia y nervios, mientras el velo blanco flotaba tras de mí, como una nube ligera. Habíamos planeado esta boda durante meses. Las invitaciones con bordes de encaje, el banquete en el jardín de la casa de mis padres, y esa promesa de un futuro juntos que parecía tan brillante como el anillo que ahora llevaba en el dedo. Javier era mi todo. Lo había conocido 3 años atrás, en una fiesta de la universidad, donde él estudiaba arquitectura y yo, periodismo. Con su sonrisa ladeada y ese acento tapatío que arrastraba las erres, me había conquistado desde el primer hola. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro siempre un poco desordenado, como si el viento de la ciudad lo hubiera peinado a su antojo. Trabajaba en una constructora pequeña, soñando con diseñar sus propios edificios, y yo cubría eventos locales para un periódico digital. Nuestra vida era sencilla: cenas en taquerías de la avenida Chapultepec, caminatas por el bosque de la primavera los fines de semana, y noches en su departamento, rentado en el centro, donde el ruido de los claxones se colaba por la ventana abierta. Pero ese día, mientras el sacerdote recitaba los votos en la iglesia abarrotada de familiares y amigos, algo en el aire se sentía diferente. Mis padres, sentados en la primera fila, sonreían con orgullo. Mi madre, con su chal bordado, secaba una lágrima discreta. Javier me miró a los ojos, jurando amor eterno, y yo respondí con la voz temblorosa pero firme. «Sí, acepto», dije, y el beso que siguió fue dulce, cargado de promesas. La campana de la iglesia repicó, y el gentío aplaudió mientras salíamos al atrio, donde pétalos de rosa nos cubrieron como una lluvia rosada. La recepción se armó en el patio trasero de la casa familiar, un espacio amplio con bugambillas trepando por las paredes de adobe y mesas largas cubiertas de manteles blancos. El mariachi tocaba Cielito Lindo, a todo pulmón, y el tequila fluía en vasos de cristal tallado. Reíamos con primos lejanos, bailábamos con tíos que contaban anécdotas de sus propias bodas, y el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Javier y yo nos escabullimos un momento al jardín lateral, lejos del bullicio, para compartir un cigarro robado, un vicio que prometimos dejar después de la luna de miel. Allí, bajo la sombra de un jacaranda en flor, él me tomó de la mano y su expresión cambió. Sus ojos, usualmente juguetones, se volvieron serios, casi calculadores. «Ana, mi amor», empezó, exhalando el humo lentamente, «hoy es el día más feliz de mi vida, pero quiero hacerte una propuesta, una apuesta, digamos». Fruncí el ceño, confundida, mientras el viento traía el aroma de las flores y el eco lejano de la música. «¿Qué dices, Javier? ¿Una apuesta en nuestra boda?» Reí nerviosa, pensando que era una de sus bromas habituales, como cuando apostaba quién pagaba la cuenta en el restaurante. Él se acercó más, su aliento cálido contra mi oreja. «Escucha, si me aguantas durante 5 años, si soportas mis locuras, mis enojos y todo lo que soy, te daré algo que cambiará tu vida, algo grande». Su voz era baja, conspiradora, como si compartiera un secreto de estado. Me quedé helada, el cigarro olvidado entre mis dedos. ¿Aguantarme? ¿Qué significa eso? Javier, estamos casados ahora, no hay apuestas en el matrimonio. Intenté sonar ligera, pero un nudo se formaba en mi estómago. Él sonrió, esa sonrisa que siempre me desarmaba, y me besó en la frente. «Es solo un juego, Ana, para que sea emocionante. 5 años de matrimonio real con todo lo que implica. Si lo logras, te doy la libertad, o lo que sea que quieras, mi herencia, mi apoyo para tu carrera, lo que pidas». Sus palabras colgaban en el aire como el humo que se disipaba, y yo no sabía si era el tequila o el calor, pero el mundo se inclinó un poco. Regresamos a la fiesta,
pero la semilla de duda ya estaba plantada. Bailamos el vals tradicional, con mis pies pisando los suyos en un torpe intento de elegancia, y todos aplaudieron. Mi mejor amiga, Laura, me abrazó susurrando: «Estás radiante, Ana». «¿Feliz?». Asentí, forzando una sonrisa, pero mi mente giraba alrededor de esa apuesta absurda. ¿Por qué ahora? ¿Qué ocultaba Javier? Lo observé mientras charlaba con su hermano mayor, riendo a carcajadas, y por un instante vi en él al hombre que amaba, apasionado, impredecible, pero también distante a veces, como si guardara partes de sí mismo bajo llave. La noche avanzó con fuegos artificiales, iluminando el cielo sobre los techos de teja roja, y el cansancio se instaló en mis huesos. Nos fuimos a nuestro nuevo hogar, un pequeño departamento en Providencia que habíamos amueblado con sueños prestados. En la cama, con el vestido de novia aún arrugado a un lado, Javier me abrazó por detrás. «Te amo, Ana. Esto es solo para que no nos aburramos», murmuró. Me giré hacia él buscando respuestas en su rostro sombreado por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. «¿Y si no lo soporto? ¿Qué pasa entonces?». Él rió suavemente. «Entonces gané yo, pero sé que puedes, mi reina». Sus palabras me arrullaron hacia el sueño, pero el desasosiego permaneció, como una grieta en la porcelana fina. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas y el tráfico de la ciudad despertando, me pregunté si esa apuesta era el comienzo de algo hermoso o el primer obstáculo en nuestro camino. Javier dormía plácidamente a mi lado, ajeno a la tormenta que había desatado en mi corazón. Yo, Ana López, ahora señora de Ruiz, acababa de entrar en un matrimonio que prometía no ser convencional, y mientras el café se percolaba en la cocina, juré que descubriría qué significaba realmente esa promesa velada. 5 años. ¿Cuánto podría aguantar antes de romperme? O de romperlo a él. Los primeros meses de casados transcurrieron como un río caudaloso, lleno de curvas inesperadas que nos arrastraban sin piedad. Guadalajara, con su pulso incesante, parecía conspirar para probar nuestra unión desde el principio. El departamento en Providencia era un refugio modesto. Paredes pintadas de un blanco inmaculado, que ya empezaban a amarillear por el sol implacable de julio, y un balcón diminuto, desde donde se oía el zumbido constante de los autos en la avenida. El aire acondicionado fallaba a menudo, dejando que el calor se colara como un intruso no deseado, y yo me despertaba sudando, con Javier roncando a mi lado como si nada perturbara su sueño. Al principio, todo era idílico. Regresamos de nuestra luna de miel en Puerto Vallarta, con la piel bronceada y el corazón lleno de recuerdos. Caminatas por la playa al atardecer, donde el Pacífico rugía como un viejo amigo, y cenas de mariscos en restaurantes con mesas de madera flotante. Javier era atento, me traía café por las mañanas y me besaba en la nuca mientras cocinaba chiles rellenos en la cocina estrecha. «Esto es lo que soñé, Ana», me decía, con esa voz ronca que aún me erizaba la piel. Yo asentía, tratando de enterrar el eco de esa apuesta en el jardín de la boda. ¿Qué querría decir con aguantarme? Pensaba que era solo una de sus manías, como cuando apostaba con sus amigos del trabajo sobre quién terminaba primero un proyecto. Pero la realidad del matrimonio se impuso pronto, como el tráfico matutino que nos atascaba en la López Mateos. Javier empezó a llegar tarde del trabajo, con el olor a cerveza en la ropa y excusas que sonaban cada vez más huecas. «Fue una reunión con el jefe, mi amor. No te preocupes», decía, quitándose los zapatos con un gesto de cansancio fingido. Yo, que había conseguido un ascenso en el periódico, ahora cubría historias de la zona metropolitana, llegaba exhausta de entrevistas en barrios polvorientos como el de Obligado, donde el sol quemaba la piel y las voces de los vecinos se entretejían con el ladrido de perros callejeros. Intentaba preparar cenas románticas, mole poblano casero, con el aroma especiado llenando el aire, pero él llegaba cuando ya se había enfriado, y comíamos en silencio, con la televisión de fondo sintonizada en un partido de Chivas. Una noche de agosto, el calor era asfixiante.
y una tormenta de verano azotaba la ciudad con relámpagos que iluminaban los cerros como flashes de un fotógrafo enfurecido. Yo estaba en el sofá, revisando notas para un artículo sobre la contaminación en el río Santiago, cuando Javier entró tambaleándose, con la camisa desabotonada y una sonrisa ebria. «Ana, reina, gané la apuesta con los muchachos. Me deben 500 pesos», exclamó, dejando caer su chaqueta en el piso embarrado. Fruncí el ceño, el corazón acelerándose. «¿Otra apuesta? Javier, ¿no te cansas? Llevas 3 noches seguidas así». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, cargada de frustración acumulada. Él se rió, un sonido gutural que rebotó en las paredes. «Es lo que hace la vida emocionante, como la nuestra, ¿no? Tú y yo contra el mundo». Se acercó intentando abrazarme, pero yo me aparté, el olor a alcohol invadiendo mi espacio. «Esto no es un juego, Javier. Tenemos facturas que pagar, sueños que construir. ¿Y si pierdes? O peor, si te pasa algo». Lágrimas de rabia picaban en mis ojos, pero las contuve, recordando la promesa de esa noche de bodas. 5 años. ¿Era esto lo que tenía que aguantar? Sus enojos, sus impulsos, esa forma de evadir la responsabilidad, como si el matrimonio fuera una aventura temporal. Javier se sentó en el borde del sofá, su expresión cambiando de juguetona a defensiva. «Ana, no seas así. Es solo diversión. Tú siempre tan seria, con tus artículos y tus plazos. Relájate un poco». Sus palabras me dolieron como un latigazo. Era como si minimizara mi mundo, el que había construido con uñas y dientes en una redacción llena de hombres que me subestimaban. «Sería es lo que nos mantiene a flote. Tú con tus locuras. Yo trayendo el dinero estable. ¿Es eso la apuesta? ¿Ver si soporto tus desmadres mientras tú juegas a la ruleta?» La tormenta afuera rugía, sincronizada con mi voz, y un trueno hizo vibrar las ventanas. Él se levantó, pasándose las manos por el cabello revuelto. «Tal vez sí, pero si me aguantas, te prometo que valdrá la pena. Ese algo que te dije es grande, Ana, cambiará todo». Sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertó, como si guardara un secreto que lo consumía. Me quedé mirándolo, el agua de lluvia goteando de su ropa al piso. «¿Qué es, Javier? Dímelo ahora. No más juegos». Sacudió la cabeza, acercándose para tomarme las manos. «Paciencia, mi amor, 5 años, confía en mí». Su tacto era cálido, familiar, y por un momento cedí, dejando que me besara. Pero el nudo en mi estómago persistía, un recordatorio de que el amor no era suficiente para tapar las grietas. Al día siguiente, el sol salió radiante, lavando las calles con un brillo que contrastaba con mi humor nublado. Fui a visitar a mi madre en la casa de mis padres, en el barrio de Santa Tere, donde el aroma a pan de elote recién horneado me recibió como un bálsamo. Ella, con su delantal floreado y el cabello recogido en un moño práctico, me sirvió un café humeante en la cocina de azulejos verdes. «Hija, ¿cómo va el matrimonio? Javier parece un buen muchacho, pero los hombres, ay, siempre con sus caprichos». Le conté un poco, omitiendo la apuesta, y ella me abrazó fuerte. «Aguanta, Ana. El amor se forja en las tormentas, y tú eres fuerte como tu abuela». Sus palabras me reconfortaron, recordándome que no estaba sola. Llamé a Laura esa tarde, mi amiga de la universidad, que ahora trabajaba en una agencia de publicidad en el centro. «Ven a tomar un mezcal en el mercado San Juan de Dios», me dijo. «Necesitas desahogarte». Allí, entre el bullicio de vendedores gritando ofertas de frutas y especias, y el humo de los tacos al pastor elevándose como niebla, le confesé todo. Laura, con su risa contagiosa y el piercing en la nariz que la hacía ver eterna, me escuchó mientras sorbíamos el licor ahumado. «Suena a que Javier tiene miedo al compromiso real, o esconde algo como una deuda o un sueño loco. Pero tú, Ana, no te dejes. Si es una apuesta, gánala a tu manera. Sé tú misma, no lo que él quiere que aguantes». Sus consejos eran un faro en la niebla de mis dudas, y por primera vez sentí un atisbo de determinación. Regresé al departamento con el atardecer tiñendo los edificios de rosa, decidida a confrontar lo que viniera. Esa noche Javier llegó temprano,
con una botella de tequila reposado y una disculpa en los labios. Lo siento, Ana. Fui un idiota anoche. Cenamos juntos hablando de planes. Mi próximo artículo, su idea de un proyecto propio de arquitectura sostenible para los barrios marginales. Por un rato, fue como en los viejos tiempos, con risas y promesas. Pero mientras dormíamos, con el ventilador zumbando sobre nosotros, soñé con esa grieta en la porcelana ampliándose, amenazando con romperlo todo. 2 meses de casados, y la apuesta ya pesaba como una sombra. ¿Cuánto más podría soportar antes de exigir respuestas? El reloj de los 5 años acababa de empezar a tic-tac, y Guadalajara, con su calor eterno, parecía testigo silencioso de mi prueba. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de rutinas que se entretejían con tensiones crecientes, como las calles de Guadalajara en hora pico, donde los autos se amontonaban en un caos organizado pero exasperante. Era finales de octubre, y el aire fresco del otoño empezaba a colarse por las grietas de las ventanas del departamento, trayendo consigo el olor a hojas secas de los jacarandas que alfombraban las aceras de Providencia. Yo, Ana, había cumplido 29 años en silencio, sin una celebración grande. Javier lo había olvidado entre un proyecto estancado en la constructora y sus salidas nocturnas con los amigos. «Lo compensaré, mi reina», me prometió al amanecer, con los ojos enrojecidos y el aliento a mezcal rancio. Pero las promesas se evaporaban como el rocío matutino bajo el sol implacable. Mi trabajo en el periódico se había vuelto mi ancla. Cubría ahora una serie de reportajes sobre la gentrificación en barrios como Arcos Vallarta, donde familias enteras eran desplazadas por torres de condominios relucientes que devoraban las antiguas casas de adobe. Salía temprano, con el termo de café en la mano y el cabello recogido en una coleta práctica, navegando el tráfico denso de la Avenida Patria, mientras el radio sintonizaba noticias locales sobre las inundaciones en la zona norte. Javier, en cambio, parecía hundirse en un ciclo de frustración. Sus diseños para edificios ecológicos eran rechazados por el jefe, un hombre gruñón que prefería lo convencional, y él respondía con más apuestas en las cantinas del centro, apostando pesos que no teníamos en cantinas como La Fuente, donde el humo de cigarrillos y el eco de risas ahogadas lo atraían como un imán. Una tarde de noviembre, con nubes grises amenazando lluvia sobre los cerros del Bajío, regresé exhausta de una entrevista en el mercado de San Juan de Dios. El bullicio me había abrumado, vendedores ofreciendo chiles secos en montones coloridos, mujeres regateando por zarapes tejidos a mano, y el aroma picante de las enchiladas potosinas flotando en el aire húmedo. Llevaba una nota en el bolsillo. Una fuente anónima hablaba de corrupción en la constructora de Javier, algo sobre licitaciones amañadas que explicaría sus retrasos. El corazón me latía con fuerza mientras subía las escaleras del departamento, imaginando cómo decírselo. Pero al entrar, lo encontré desplomado en el sofá, con una botella de cerveza en la mano y el televisor encendido en un partido de fútbol que ignoraba. ¿Otro día de mierda?, preguntó sin mirarme, su voz ronca por el cansancio o la ira contenida. Me quité los zapatos, sintiendo el peso de las palabras no dichas. «Javier, necesitamos hablar, en serio, no solo de tu día». Me senté a su lado, el cuero del sofá crujiendo bajo mi peso, y saqué la nota arrugada. «Esto. Lo oí hoy. ¿Hay algo que no me estés contando sobre tu trabajo? ¿Deudas? ¿Problemas?» Él se tensó, sus hombros encogiéndose como si cargara un yugo invisible. Tomó un trago largo, evitando mis ojos. «No es nada, Ana. Cosas de hombres, de la industria. Tú con tus artículos, yo con mis batallas. No te metas». Su tono defensivo me encendió. «¿No me meta? Somos un equipo, o al menos eso creí. Esta apuesta tuya, ¿es por esto? ¿Por esconder tus problemas hasta que aguante lo suficiente?» Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas y el primer trueno retumbó afuera, anunciando la tormenta que se avecinaba. Javier se giró entonces, su rostro una máscara de conflicto, las líneas de expresión más profundas alrededor de los ojos,
el cabello desordenado pegado a la frente por el sudor. Maldita sea, Ana. Sí, hay problemas. La constructora está en quiebra parcial y yo aposté mal. No solo dinero, sino mi posición. Si no salgo adelante en 5 años, pierdo todo. El puesto, la chance de mi propio estudio. Esa apuesta contigo es mi forma de motivarme, de recordarme que tengo algo por lo que pelear. Tú eres mi ancla, pero si no aguantas, si te vas antes, me rindo. Sus palabras cayeron como el aguacero que ahora azotaba las ventanas, empañando el vidrio con gotas furiosas. Me quedé helada, procesando la verdad a medias que por fin salía a flote. ¿5 años para salvar tu carrera? ¿Y yo soy el premio o el castigo? Javier, esto no es un juego, es nuestra vida. Él se acercó tomándome las manos frías entre las suyas, ásperas por el trabajo en obra. Lo sé, y lo siento. Ese algo que te prometí es mi éxito. Te daré estabilidad, un viaje, lo que quieras. Pero necesito que creas en mí, que me aguantes las caídas, por favor. Su voz se quebró, y por primera vez vi la vulnerabilidad que ocultaba bajo esa fachada de bromista. Lo abracé, el olor a tierra mojada colándose por la rendija de la puerta, y sentimos el pulso de la ciudad latiendo a nuestro alrededor. Al día siguiente, con el sol filtrándose tímido entre las nubes dispersas y las calles relucientes por la lluvia, busqué apoyo en Laura. Nos encontramos en un café en la zona rosa, un rincón bohemio con mesas de madera reciclada y el aroma a pan de muerto, flotando desde la panadería vecina, ya que se acercaba el Día de Muertos. Ella, con su bufanda tejida a mano y una taza de chocolate caliente en las manos, me escuchó mientras yo desahogaba el peso de la confesión de Javier. Es un idiota por no decírtelo antes, pero al menos es honesto ahora. Tú decides, Ana, ¿lo ayudas a levantarse o proteges tu corazón? Sus ojos, sabios por sus propias desilusiones amorosas, me hicieron reflexionar. Quiero ayudarlo, pero no a costa de mí. Voy a empujarlo a cambiar, a buscar ayuda real. Laura sonrió, apretando mi mano. Esa es mi Ana, fuerte como el tequila de Jalisco. De regreso, encontré a Javier en el balcón, fumando un cigarro con vista a los edificios que se erguían como guardianes silenciosos. Le propuse un plan: ir a terapia de pareja en el centro de la ciudad, un lugar discreto recomendado por una colega, y que él buscara un mentor en la universidad para sus diseños. No más apuestas solitarias, Javier. Juntos o nada. Él asintió, apagando el cigarro con determinación. De acuerdo. Por ti, por nosotros. Esa noche cocinamos pozole rojo en la cocina, el vapor especiado llenando el aire mientras reíamos de anécdotas tontas, y por un momento la grieta pareció cerrarse un poco. Pero la prueba no terminaba. Diciembre trajo fiestas navideñas, con luces parpadeando en las plazas de Guadalajara, como la de los héroes, donde el frío nocturno nos envolvía en chales mientras caminábamos de la mano. Javier mejoró. Llegó temprano, ayudó con las decoraciones de la casa de mis padres, un pino adornado con esferas de vidrio soplado y nacimientos de arcilla, y hasta rechazó una salida con los amigos para quedarse conmigo escribiendo mi artículo. Mi madre lo miró con aprobación, susurrándome: «Veo que está cambiando. Hija, el amor verdadero pule las aristas». Sin embargo, en las noches solitarias, cuando él dormía y yo velaba con el insomnio, la duda persistía. ¿Cuánto más tendría que aguantar antes de que su algo grande se materializara? 3 meses más de matrimonio, y la apuesta se sentía menos como un juego, y más como un pacto forjado en fuego. El año nuevo se acercaba con promesas de renovación, pero en mi corazón sabía que las verdaderas tormentas aún estaban por venir. El paso de los años en Guadalajara se sentía como un río que serpenteaba entre los cerros, a veces calmado, y otras embravecido por las lluvias de junio que inundaban las calles de Providencia con un barro rojizo. Habían transcurrido 4 años y medio desde esa apuesta en el jardín de la boda, y yo, Ana Ruiz, ahora con 33 años, me había convertido en una mujer forjada por el fuego lento de la rutina y las batallas compartidas. Mi cabello, antes suelto y rebelde, lo llevaba corto por practicidad,
y las líneas finas alrededor de mis ojos contaban historias de noches en vela, corrigiendo artículos para el periódico. Ahora como editora senior, en una sección de investigación que me llevaba a los rincones más olvidados de la metrópoli. Javier había cambiado, no de la noche a la mañana, sino como el adobe que se endurece al sol, lento, pero irreversible. La terapia de pareja en el centro, en un consultorio modesto con vistas a la catedral, nos había obligado a desnudar nuestras almas. Al principio, él llegaba con excusas, su acento tapatío arrastrando las palabras como si pidiera perdón al aire. Yo, con mi cuaderno de notas, anotaba cada promesa rota. Pero con el tiempo, las sesiones se volvieron puentes. Él admitió sus deudas, heredadas de un padre constructor que dejó más cargas que legados, y yo confesé mi miedo a convertirme en la sombra de una mujer que solo aguanta. Nuestro terapeuta, un hombre mayor con bigote canoso y voz calmada como el mariachi en un velorio, nos guió. El matrimonio no es una apuesta, es un pacto. Rompan las reglas juntos. El apoyo de los demás fue el andamio que nos sostuvo. Mi madre, en la casa de Santa Tere, nos recibía los domingos con tamales de elote, envueltos en hojas de maíz que perfumaban el aire con su dulzor terroso. «Mira cómo brilla Javier ahora, hija», me decía mientras él ayudaba a mi padre a arreglar el jardín, sus manos callosas plantando bugambillas que trepaban como esperanzas. Laura, mi faro constante, se había casado con un diseñador gráfico y ahora vivíamos aventuras compartidas, salidas a la feria de San Miguel en Chapala, donde el lago reflejaba fuegos artificiales y el olor a elotes asados nos recordaba que la vida podía ser ligera. Ella me empujaba. «No lo aguantes por lástima, Ana. Haz que crezca contigo». Y creció. Javier dejó las apuestas en cantinas por cursos nocturnos en la universidad, donde rediseñaba sus planos ecológicos con pasión renovada. Su jefe, el gruñón de antaño, lo promovió tras un proyecto en el barrio de Obligado, casas modulares que resistían inundaciones, inspiradas en las necesidades reales de la gente. Pero los obstáculos no desaparecieron, se transformaron. En el tercer año, una crisis económica azotó la constructora y Javier perdió temporalmente su puesto. Llegaba a casa con el rostro demacrado, el sudor del calor de abril, pegándole la camisa al cuerpo mientras caminábamos por el bosque de la primavera, huyendo del asfalto. «Ana, ¿y si no lo logro? Si esa apuesta fue una locura», me confesó una tarde, con el viento susurrando entre los pinos y el aroma a tierra húmeda calmando su voz temblorosa. Yo lo abracé, sintiendo su corazón latir contra el mío. No es una apuesta ya, es nuestra historia, y la escribimos juntos. Esa noche, en el departamento que habíamos ampliado con un cuarto extra, ahora un estudio para mis escritos, planeamos un presupuesto austero. Yo cubría lo esencial con mis bonos del periódico. Él buscaba freelances. Llamé a mi hermano en Monterrey, quien nos prestó dinero sin preguntas, solo con un «aguanten, carnales, la familia es para eso». El cuarto año trajo una prueba mayor. Quedé embarazada, un milagro inesperado en medio del caos. Guadalajara en septiembre era un horno, con tormentas que dejaban charcos en las aceras de la avenida Chapultepec. Y las náuseas me doblaban mientras cubría protestas por agua en la zona norte. Javier, aterrorizado al principio, y si no soy buen padre como el mío, se transformó en un pilar. Dejó de fumar, cocinaba caldos de pollo con hierbas frescas del mercado y me masajeaba los pies hinchados por las noches, con la televisión apagada para que el silencio nos uniera. «Este bebé es nuestro algo grande, Ana», me dijo una madrugada, con la mano en mi vientre redondeado y la luna iluminando las cortinas. Laura organizó una baby shower en su casa, con piñatas en forma de mariachi y risas que ahuyentaban mis miedos. Mi madre lloró de alegría, tejiendo un chalito con lana de colores que olía a su perfume de jazmín. Ahora, 5 años exactos desde esa boda bajo el sol pegajoso, el día había llegado. Era un atardecer de abril, con el cielo sobre los techos de teja roja tiñéndose de oro y púrpura y el aire cargado del aroma a tortillas de maíz azul que mi madre preparaba en la casa familiar.
Nuestro hijo Mateo, de 8 meses, gateaba por el patio con sus ojos oscuros heredados de Javier, riendo mientras perseguía una pelota. Yo lo observaba desde la mesa con el corazón lleno, vestida en un huipil sencillo que Laura me había regalado de Oaxaca. Javier salió del estudio, sosteniendo un sobre Manila, su sonrisa ladeada de antaño ahora suavizada por la madurez. «Ana, mi reina», empezó, arrodillándose a mi lado con el niño en brazos. El bullicio de la familia, primos contando chistes, tíos sirviendo tequila en vasos de cristal, se aquietó, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Han sido 5 años. Te aguantaste mis tormentas, mis caídas, y me levantaste. Cumplí mi promesa. Abrió el sobre, revelando contratos. Su nuevo estudio de arquitectura propio, financiado por inversores que admiraban sus diseños sostenibles para barrios como el río Santiago. Esto es para ti, la mitad es tuya, y más, un viaje a Europa, como soñabas para tu libro de viajes periodísticos. Pero lo grande es esto. Me mostró un acta de propiedad, una casa en las afueras, con jardín para Mateo y espacio para escribir. No es solo dinero, Ana, es libertad, para que nunca más sientas que aguantas. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de duda, sino de alivio profundo. Lo besé, saboreando el salitre de su piel y el eco de esos años. No fue aguantar, Javier, fue amar y crecer. La familia aplaudió. El mariachi improvisado tocando Si nos dejan, con guitarras que vibraban en el aire cálido. Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo jalisciense y Mateo dormía en mis brazos, supe que la apuesta se había disuelto en algo real. Un matrimonio forjado en Guadalajara, con sus calores y lluvias, sus mercados bulliciosos y sus silencios compartidos. Habíamos superado las grietas, no solos, sino con el hilo invisible de quienes nos querían, y en ese patio perfumado de bugambillas, el futuro se abría como un amanecer prometedor, sin más juegos, solo vida.